Desde hoy corren los plazos de impugnaciones y apelaciones y el 7 de agosto se conocerá cómo quedan las papeletas para presidente y asambleístas. La falta de arroz se siente en los mercados del país con una reducción del 50%. Las autoridades ejecutan controles. La Presidencia de la República denuncia que se intenta sacar del cargo al Procurador General del Estado. El presidente Guillermo Lasso se reunió en Macará con su homóloga de Perú, Dina Boluarte, y acordaron combatir juntos el fenómeno del Niño. 79 migrantes ilegales mueren en Grecia tras hundirse un barco que viajaba desde Libia hacia Italia. Bienvenidos a Televistazo Estelar, estamos listos con la información más destacada de este miércoles 14 de junio, también las actividades preelectorales. Elecciones 2023. Listas, plazos y consultas. Cerca de 1.200 candidatos habrá en las elecciones de agosto, entre ellos 8 binomios presidenciales. Ayer concluyó la fase de inscripciones. En cuanto a asambleístas nacionales, varias organizaciones políticas no registraron postulantes. Patricio Díaz tiene el informe. La fase de inscripción de candidaturas concluyó a las 12 de la noche del martes. Hubo organizaciones políticas que se quedaron fuera de algunas dignidades. Aunque hicieron elecciones primarias de asambleístas nacionales, Centro Democrático no completó el trámite de inscripción en el plazo. Izquierda Democrática tampoco, debido a sus problemas internos. Mientras tanto, Mover y Pueblo, Igualdad y Democracia entregaron los documentos de manera física y quedan pendientes. Que eso estará pendiente de revisar, de subirla al sistema y el Consejo Electoral dará una respuesta. Eso en las próximas horas. A ello se suma Pachacuti, que también por problemas internos no tuvo el aval del CNE para sus primarias. Hasta ahora el país tendrá solo 8 listas de candidatos a asambleístas nacionales. En cuanto a asambleístas provinciales, por circunscripciones y del exterior, de las 414 listas que hicieron primarias, solo se inscribieron 286, el 69%. Para esa dignidad habría 1.084 candidatos. Si sumamos los 8 binomios presidenciales, todos concluyeron la fase de inscripción y las candidaturas de asambleístas nacionales superan los 1.200 candidatos inscritos para el proceso electoral de agosto. Ahora, la siguiente fase del proceso electoral será sobre la objeción e impugnación a las candidaturas de cada organización política. A continuación, los plazos estipulados. Las organizaciones políticas son las únicas que pueden presentar objeciones a las candidaturas que se hayan inscrito. En el caso de los binomios presidenciales y candidatos a asambleístas nacionales, luego de la notificación del CNE, partidos y movimientos políticos tienen 48 horas para objetarlos. Entre el aviso de la objeción al postulante y su respuesta son 3 días más. El Consejo Electoral tendrá luego 2 días para resolver. Si los candidatos u organizaciones políticas están inconformes con la decisión, tienen 3 días para apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Presentada esa apelación, el CNE tiene 3 días más para enviar el expediente del candidato a los jueces electorales, quienes deberán resolver en 15 días. En total, este proceso tomaría 28 días. En el caso de las objeciones a los asambleístas provinciales, el trámite es más largo. La objeción se hace primero a la Junta Provincial Electoral, luego al CNE y por último pueden apelar ante el Tribunal Contencioso. Si una candidatura es descalificada, la organización política tiene un nuevo plazo para hacer primarias, designar al candidato y volver a un periodo de posible objeción. Por eso, el Consejo Nacional Electoral recién prevé que las candidaturas estarán en firme para el 6 de agosto. Los vocales electorales han insistido en que la intención es que las impugnaciones no alarguen la confirmación de candidaturas para que la campaña electoral, dependiendo de la dignidad, empiece antes. Hasta ahora está prevista del 8 al 17 de agosto. Más de 16.000 millones de dólares en pérdidas tendría el país si se deja de explotar el bloque 43, más conocido como ITT. El futuro de la operación petrolera en el Yasuní irá a consulta el 20 de agosto junto con las elecciones anticipadas. La revista Vistazo publicó un informe al respecto.
El 20 de agosto los ecuatorianos recibirán una papeleta que contendrá una pregunta: si quieren que el petróleo del Yasuní se mantenga bajo tierra o no. La decisión de explotar el bloque 43, más conocido como ITT por los campos Ixpingo, Tiputini y Tambococha, se tomó en el 2013 por resolución del gobierno de ese entonces y de la Asamblea afín al Ejecutivo. Pero la operación extractiva inició en 2016 en Tiputini con una producción inicial de 20.000 barriles por día. En 2018 se incorporó Tambococha y en febrero de ese año el bloque ya producía más de 43.000 barriles diarios. En febrero de 2022 se incorporó la explotación de Ixpingo, pero el crudo que sale de allí no tiene la calidad que los técnicos esperaban. A esta fecha, el bloque produce 55.000 barriles día, es decir, el 12% de la producción total del país. Para este año está presupuestado recibir $1.200 millones por la exportación del crudo del ITT, y quienes están a favor de dejar ese petróleo en tierra no han propuesto todavía cómo reemplazar esos ingresos. Revista Vistazo señala que esos $1.200 millones alcanzarían para financiar 43.000 viviendas básicas. Según voces estatales, si el petróleo del Yasuní se queda en tierra, las pérdidas serían de $16.400 millones, no solo por el cese de operaciones, sino también por las inversiones realizadas, los costos de abandonar el bloque, las pérdidas de empleo y las compensaciones que habría que pagar. El Parque Nacional Yasuní tiene 818.000 hectáreas. La explotación petrolera se desarrolla en 80 de ellas. Desde el inicio de la operación ha generado $4.200 millones en renta petrolera. La consulta popular fue viabilizada por la Corte Constitucional a mediados de mayo. Quienes respaldan que no se explote el petróleo del Yasuní señalan que nunca debió ser extraído, que para continuar la producción se debe invertir demasiado dinero, y añaden que el país debe avanzar en una transición hacia una sociedad postpetrolera, equitativa y sustentable. El colectivo Yasunidos documentó 22 derrames y eventos en la zona entre 2015 y 2022. El ministro de Energía, sin embargo, señala que la consulta propuesta hace 10 años es obsoleta y que si Petroecuador sale del bloque, el vacío será ocupado por mineros y madereros ilegales, que al final el remedio podría salir peor que la enfermedad. Los electores empadronados en Quito este 20 de agosto se van a pronunciar también si están a favor o en contra de la minería metálica en la zona del Chocó andino. Consulta popular con la que se busca proteger una reserva de biosfera, pero que también podría tener otro tipo de consecuencias. El Chocó andino está conformado por 6 parroquias rurales de Quito y este 20 de agosto los habitantes de la capital tendrán una papeleta adicional en la que podrán pronunciarse a favor o en contra de prohibir la minería metálica en esta zona del distrito metropolitano. Habrá 4 preguntas en donde de forma similar se consultará si están a favor de prohibir la minería artesanal, pequeña, a mediana y a gran escala. El territorio que abarca la mancomunidad del Chocó andino es de 125.000 hectáreas y está integrado por las parroquias Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Calacalí, todas ubicadas al noroccidente de Quito. En el Congreso Nacional de Geología, Minas, Petróleo y Ambiente se discutió el impacto que podría tener esta consulta. Uno de ellos, el económico. Las estadísticas a nivel mundial se establece de que dentro de la minería metálica tenemos la generación de 7 empleos indirectos. Entonces es una cadena productiva bastante larga. En el sector hay 12 concesiones mineras que aún no llegan a las fases de exploración ni de explotación. La zona es rica en minerales. Y una cosa más, se aclara que los pronunciamientos contra la minería lo único que logran es prohibir la actividad formal. Existe especialmente cobre, oro, plata, molibdeno, zinc, cadmio. Hoy están explotando allí los mineros ilegales y ahí sí, los antimineros, organizaciones indígenas, etcétera, ahí sí no dicen nada. La Corte Constitucional, al viabilizar esta consulta, dejó en claro que el pronunciamiento popular regirá hacia el futuro, por lo que no afectaría los títulos mineros ya otorgados. Lo que garantiza precisamente es que éstas se desarrollen en el marco de la normatividad que está vigente. Sin embargo, se recuerda que el pronunciamiento antiminero que se dio en la ciudad de Cuenca generó un proceso de arbitraje en el que la empresa afectada reclama no menos de $480 millones.
El 20 de agosto los ecuatorianos votarán en un mecanismo de democracia directa que contempla la Constitución mediante el referéndum. La primera pregunta será para los votantes a escala nacional, con la que se definirá el futuro de la explotación petrolera en el Yasuní. El texto dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido también como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? También habrá 4 preguntas solo para el Distrito Metropolitano de Quito, en las que se definirá sobre la actividad minera en el Chocó andino. El texto indica: ¿está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica dentro del área que conforma la mancomunidad del Chocó andino? Y también esta pregunta tiene que ver y aplica para actividad artesanal a pequeña y mediana y también gran escala. Arroz, escasez y especulación. El efecto de la escasez de arroz y el incremento de su precio se sienten en el país. Los comerciantes pugnan por mantenerse abastecidos en medio de la molestia de los consumidores por el aumento del costo de este producto. Francisco Garcés cuenta la situación. En los mercados de Quito el malestar es evidente tanto de los comerciantes como de los consumidores, porque ya no se puede conseguir varias marcas de arroz y otras han aumentado de precio. En algunos negocios el abastecimiento se ha reducido al 50%. En algunas marcas de arroz ya uno se deja de coger porque subieron bastante, digamos un 40%. Laura Lema tiene un local en un mercado en el norte de Quito. El martes compró los últimos 5 quintales y subió el costo de cada libra que vende a sus clientes. Nosotros estábamos vendiendo a 50 centavos la libra porque conseguíamos a 45, a 42. Pero ahora nos estamos vendiendo a 55 centavos la libra. En Guayaquil los comerciantes son los que más se quejan de la situación. Hasta hace 2 semanas se podía conseguir un quintal entre 38 y 40 dólares. Pero ahora con suerte se compra en 52 dólares y en poca cantidad. Uno consigue poco a poco, buscando por ahí 1, 2, 3 quintales. Ahorita nadie vende, no viene a vender arroz porque no hay, lo tiene escondido. Quien al final carga con el incremento del precio es el consumidor, que hasta la semana pasada adquiría cada libra de arroz por 50 centavos, pero ahora tiene que pagar 60 centavos por la misma cantidad. Porque yo compraba más o menos un arroz a 8.50, 9 dólares, pero 14 se ha disparado bastante el arroz. Y en los 7 mercados de Cuenca, la provisión cada vez menor del producto preocupa a los comerciantes, que tienen a la venta del arroz como una de sus principales fuentes de ingreso. No es que sea cosa de los que nos entregan acá en la sierra, no, es cosa de allá mismo, del origen ya prácticamente. En los mercados de todo el país la incertidumbre crece entre los comerciantes y sus clientes, la mayoría convencidos de que la situación de provisión y de precios del arroz no mejorará en las próximas semanas. Desde hoy empezaron los controles por el alto precio del arroz en piladoras que funcionan en 2 cantones de la provincia del Guayas. Diego Cuenca describe qué ocurrió este primer día de operativos. Solo con 2 comisarios, la Intendencia del Guayas empezó a controlar la comercialización del arroz en 165 piladoras que funcionan en los cantones Daule y Santa Lucía. Los funcionarios visitaron 3 de ellas para evitar especulación del precio de la gramínea. Sin embargo, encontraron que no hay el producto. Por ejemplo, en la piladora de Julia Pérez, sus 2 hilos para almacenar 20.000 quintales estaban vacíos. Ahí su última producción fue de 600 quintales diarios la semana pasada. Nosotros necesitamos que el gobierno active los hilos de la UNA. Yo sé que están en remate, pero que traten de hacer lo posible. ¿Por qué? Porque cuando hay bastante arroz, el gobierno compra, estabiliza el precio. Y ahorita que es escasez, el gobierno debería de sacar a vender ese producto. Ninguna de las piladoras que visitaron fueron sancionadas por especulación de precios. Y el operativo finalizó el mediodía del miércoles. A pesar de que por la mañana el gobernador se mostró radical. Donde no cumplen con los precios oficiales y hay perjudicados, se van a ir a la cárcel. Ángel Beltrán, jefe de una piladora que no tiene arroz en stock, asegura que la especulación también proviene del agricultor. Dependiendo, está entre 48, 50, 52, imagínense. Por su parte, la Corporación Nacional de Productores de Arroz, que agrupa a 7.200 agricultores de 4 provincias, asegura que han sembrado 200.000 hectáreas y que para agosto la cosecha será de 10.800.000 quintales para todo el país.
El presidente Guillermo Lasso se reunió por primera vez con su homóloga en Perú, Dina Boluarte. La cita se cumplió en Macará, en la frontera sur. En ese territorio, la jefa de Estado planteó acciones conjuntas ante el fenómeno del Niño. Bessie Granja resume detalles de este encuentro. Fue durante la inauguración de las instalaciones del Centro Binacional de Atención en Frontera, en Macará, provincia de Loja, que el presidente Guillermo Lasso se reunió por primera vez con su homóloga de Perú, Dina Boluarte. Este paso fronterizo concuerda con la importancia de crear zonas francas, con incentivos tributarios que impulsen la producción, el comercio y el desarrollo. Allí ambos mandatarios dialogaron sobre varios temas, entre ellos la amenaza del fenómeno del Niño en la región. Ante esta situación, la jefa de Estado peruana planteó al primer mandatario ejecutar acciones conjuntas de respuesta. Boluarte también propuso a Guillermo Lasso la cooperación para enfrentar la inseguridad en la frontera sur. Ambos jefes de Estado destacaron sus compromisos democráticos y respeto a los derechos humanos. En esa línea firmaron una declaración conjunta. Ambos países somos respetuosos del marco constitucional como única vía para superar las dificultades políticas. Ambos países creemos que el desarrollo y el bienestar se construyen sobre la base de la unidad y la concordia. Según las autoridades de gobierno, el Centro Binacional de Atención en Frontera agilizará el tránsito de personas de forma segura y ordenada. También esperan con esto dinamizar el comercio fronterizo. 13.000 estudiantes de Esmeraldas llevan 10 días sin recibir clases porque sus planteles fueron afectados tras el desbordamiento de los ríos. Fabiola Santana informa que todavía no hay fecha para retornar a las aulas. Esmeraldas es una de las provincias con mayor deserción escolar, con 4 de cada 10 estudiantes. Este problema se agrava con las inundaciones que afectaron a 38 instituciones educativas, donde estudiaban 12.800 menores, que ahora han retrasado su proceso de aprendizaje y aún no tienen fecha de retorno a clases. Los niños pasan en las casas y calles mientras sus padres limpian las viviendas. Es el caso de Joana, tiene 3 hijos y busca recuperar su domicilio para reactivarse como manicurista. Toca andar con los 3 niños porque la institución del uno está de albergue y la institución del otro aún todavía no le han acabado de hacer la limpieza. Muy aparte de que muchos niños, incluidos mis negros, se han quedado sin los útiles. Para que los alumnos vuelvan a las aulas, los padres de familia están dispuestos a dejar las labores en casa para ir a hacer mingas a las escuelas. Tras tanto, en las unidades educativas, profesores y maquinarias remueven el lodo para apresurar los trabajos. Sin embargo, el Ministerio de Educación asegura que 5 escuelas en Esmeraldas y 2 en Quinindé no podrán ser rehabilitadas, pues quedaron destruidas. Los 1.200 estudiantes deberán ser reubicados. Ha contemplado incluso la contratación del servicio de transporte escolar, por si tenemos que movilizarles de un lado a otro para poder garantizar el acceso a la educación de nuestros estudiantes. Además, hay 4.800 estudiantes de 8 unidades educativas que sirven como albergues que están en clases virtuales. No todos los alumnos pueden asistir, pues no tienen equipos, ni energía eléctrica, ni internet para conectarse. En lo internacional comenzaron los funerales de Silvio Berlusconi, uno de los líderes más polémicos de Europa. Andrea Weiss con más información. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, que falleció a inicios de esta semana, recibió funerales de Estado en Milán. Miles de personas se unieron a esa ceremonia. Silvio Berlusconi, 3 veces primer ministro, magnate de medios de comunicación y uno de los políticos más influyentes en Italia desde la década de los 90, fue despedido con un funeral de Estado en el día declarado por el gobierno como de luto nacional. Carabineros vestidos de gala escoltaban el ataúd y recibió el homenaje del Ejército, Aeronáutica Militar y la Marina. Una multitud se había congregado en las afueras de la catedral en la Plaza del Duomo. Muchos portaban símbolos de recuerdo y alusivos también a su partido, Forza Italia, así como al equipo de fútbol AC Milan, del que fue su presidente durante 20 años y con el que consiguió decenas de títulos. Y adentro, 1.800 invitados que asistieron a la ceremonia oficiada por el arzobispo de Milán, Mario Delpini. Amén.
Ahí estuvieron familiares directos, representantes de instituciones del gobierno, incluidos el presidente y la primera ministra, así como delegaciones extranjeras. La decisión de darle funerales de Estado tomada por el gobierno derechista de Giorgia Meloni no ha estado libre de críticas, calificado por la oposición al menos como inoportuno al tratarse de un controvertido personaje que llegó a estar envuelto en escándalos sexuales y que además recibió una condena por fraude fiscal. En medio de la polémica, Italia se ha despedido así de Silvio Berlusconi, figura que marcó el mundo empresarial, de la política y el entretenimiento en Italia durante décadas. El país está emocionado porque hoy una ecuatoriana rompió un récord en pesas. Teo. Sí, por supuesto que sí. Hay un día inolvidable para Angie Paola Palacios, que no solo rompió un récord mundial, Andrea, sino que también se impuso en un récord panamericano. Ahí estaba la tricolor, hermana de Neisy Rahomes, por supuesto. Tiene sangre de campeona. En su primer intento en el arranque ha levantado una impresionante cantidad en lo que fue esta competencia en La Habana, Cuba. Después, en su segundo intento, también destacando ante las demás competidoras en esta competencia que suma puntos para París 2024. Levantó 113 kilos y después 117 en su segundo intento para récord panamericano. Y aquí viene el récord mundial, 121 kilos para que se imponga en La Habana, Cuba, y de esta manera rompa no solo su mejor marca, sino el récord del planeta. Seguramente va a estar en París 2024 y va a acceder al podio por su gran capacidad técnica y su dominio de las pesas en esta competencia internacional. Angie Paola Palacios, una de las mejores deportistas de la historia, que además en la modalidad del envión también se quedó con la medalla de oro y en el gran total impuso otro récord panamericano. 3 preseas doradas para la ecuatoriana. Más adelante en Televistazo, el Procurador General del Estado podría ser removido de su cargo. Al volver les contaremos los motivos. Tras la disolución de la Asamblea Nacional, toda la información del caso Gabela fue remitida al perito Roberto Mesa. La administración del expresidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, limitó el acceso a esa información. Paul Romero informa. Parece ilógico, pero la disolución de la Asamblea permitió que fluya la información que tiene esta función del Estado sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. Según la comisionada Yanine Cruz, la administración del expresidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, negó la documentación sobre este caso que investigó una comisión multipartidista en 2018. Audios, videos, declaraciones de exministros, de exgenerales, y se presentó un informe con más de 52 nombres, entre ellos funcionarios públicos, exgenerales que tenían que ser investigados. El actual administrador de la Asamblea remitió a la Comisión de Coordinación del caso Gabela, creada por el gobierno por disposición de la Corte Constitucional, información relevante para la reconstrucción del denominado tercer producto, en donde el perito Roberto Mesa tiene que determinar los nombres de los involucrados en el asesinato del excomandante de la FAE. La comisión del año 2018 que investigó el caso Gabela concluía que es evidente un posible crimen de Estado, porque el Estado ocultó información. Con la información de la Asamblea, el perito cuenta con cerca de 30.000 hojas y otros respaldos para reconstruir el informe que desapareció en 2013 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, con los nombres de los responsables del asesinato del general Gabela. La nueva pericia será entregada a la Corte Constitucional y a la familia Gabela en 45 días. El Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, está en riesgo de ser removido de su cargo. Una jueza de Quito reactivó una acción constitucional presentada en su contra hace 8 meses. Jacqueline Rodas con el tema. La primera alerta salió de Carondelet. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, denunció que se pretende remover a autoridades de control a cualquier precio, no solo a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sino también al procurador Juan Carlos Larrea. Una jueza de Quito reactivó una acción de protección presentada por un ciudadano de nombre Nelson Rodríguez en octubre del año pasado, días antes de la posesión. Ya se dio la audiencia, en la que solicitó que se deje sin efecto la designación de Juan Carlos Larrea como procurador y se nombre a otro entre los 2 que quedaron de la terna que envió el Ejecutivo.
Rodríguez lo acusa de conflicto de intereses por tener acciones bancarias. En la diligencia, la defensa del procurador sostuvo que fue un porcentaje mínimo adquirido en 2009, que ya no las posee y que esa prohibición solo aplica para autoridades del sector, como el superintendente de bancos. Hace 8 meses ya se discutió el tema y se desechó la impugnación. El Consejo de Participación de la época avanzó con su nombramiento y aunque la posesión en la Asamblea demoró 26 días, finalmente se dio. Ahora la decisión está en manos de la jueza Nubia Vera de la Unidad Judicial de Familia. Este viernes anunciará su fallo. La Corte Constitucional revisará la medida cautelar que dejó en libertad provisional a Jorge Glass desde noviembre pasado. El organismo seleccionó esa y otras causas en las que se liberó a presos que tienen sentencia en firme. La medida cautelar que mantiene a Jorge Glass en libertad provisional desde noviembre pasado será revisada por la Corte Constitucional. El organismo seleccionó esta causa para analizar si se malutilizó esta garantía al haber afectado una decisión penal en firme, pues el ex vicepresidente tiene 2 condenas ejecutoriadas por corrupción. La Corte busca dejar un precedente para evitar abusos, pero podría ir más allá, decidiendo sobre el fondo y revocando la libertad de Glass, según ha actuado en decisiones anteriores. Este caso se seleccionó junto con otros en los que se otorgó medidas cautelares a favor de presos sentenciados, como las emitidas el 31 de marzo de este año por un juez del Cantón Flavio Alfaro, a favor de Luis Arboleda, alias Gordolucho, a quien la policía señala como uno de los cabecillas de la banda de los Lobos. Beneficio que extendió a Jairo Zambrano, condenado por narcotráfico. Ambos estaban en la cárcel de La Tacunga y fueron liberados. Además, el fallo de una jueza de Montecristi que emitió boletas de excarcelación para 10 sentenciados por diferentes delitos, uno de ellos asesinato. La Corte informó que escogió estas causas por su relevancia y trascendencia nacional y porque advierte que actuaron jueces de otra jurisdicción. En el caso de Glass, resolvió un juez de Santo Domingo de los Áchilas, aunque él estaba preso en Quito. El gobierno apresura la renegociación con la empresa Andes Petroleum para ampliar el periodo de extracción petrolera por 15 años más, a pesar de que el contrato vence en el año 2025. Y existe un preacuerdo que, según el Ministerio de Energía y Minas, implica beneficios para el país. Informa Diana Bermeo. Para finales de julio está previsto que el Ecuador termine la negociación con la empresa Andes Petroleum para ampliar el contrato de extracción de crudo por 15 años a cambio de nuevas inversiones en el país por $200 millones. El Ministerio de Energía y Minas ha puesto un especial interés en este tema a pesar de que al gobierno no le quedan más de 6 meses en el poder. No vemos ningún elemento de controversia, ningún elemento de cuidado político. Es en beneficio del país que se haga esa extensión. Lo que causa inquietud es que el contrato de Ecuador con Andes Petroleum vencerá en el 2025 y la renegociación se está adelantando. Según el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, se debe a que el país será beneficiado con la condonación de la deuda por tarifas de extracción que no ha sido cancelada. Hay un acumulado de una tarifa que no se le ha pagado de alrededor de $150 millones que se borraría. El nuevo contrato significaría que esta deuda se perdone al país. Esta postura se contradice con la decisión que el gobierno tomó a finales del 2022 sobre la salida de la empresa petrolera del país, que también buscó una renegociación con beneficios para Ecuador, con el fin de mantenerse en los bloques 16 y 67 ubicados en Orellana, que actualmente son operados por Petroecuador. ¿Cómo se anuncia este momento de renegociación de contratos si en diciembre se sacó al apuro la reversión del contrato del bloque 16, que la empresa ofrecía $300 millones reinvertir en el país? Además, que cualquier contrato que se firme en los próximos meses podrá ser sometido a revisión por el siguiente gobierno. Tratan de asegurarse con un contrato para irse a un litigio internacional y poder reclamar los derechos de esa negociación que tuvieron con el actual gobierno. El preacuerdo que tiene Ecuador con Andes Petroleum debe ser aprobado en el Comité de Licitaciones y después someterse al dictamen fiscal del Ministerio de Finanzas antes de que se suscriba el contrato. La Policía Nacional entrará en una fase de nuevos entrenamientos en disparo de armas cortas y largas para enfrentar al crimen organizado. Las prácticas empezarán la próxima semana, como informa Fabiola Santana. La
falta de municiones es uno de los problemas en la Policía Nacional que frena las prácticas de tiro. Esto cambiará según el Ministerio del Interior, pues a partir de este jueves arribará al Ecuador el primer cargamento de municiones. 5 millones de los cartuchos de fabricación americana se incorporarán al rastrillo policial, de un total de 24 millones adquiridos por $9 millones. Los restantes llegarán vía marítima en los próximos días. Con esta dotación se iniciará el plan de reentrenamiento de los 60,000 uniformados, incluidos los recién graduados. El fin es que puedan repeler los ataques del crimen organizado que utiliza armas largas. Hay 60 instructores habilitados para ejecutar el plan que durará 6 meses. El primer cargamento de municiones será distribuido inmediatamente a las provincias de la costa con mayores índices de inseguridad de homicidios y a Pichincha. Esto se complementará con la adquisición de 52,000 chalecos antibalas por $36 millones. La firma del contrato está prevista esta semana y la primera entrega en un mes. 4 personas murieron en un accidente de tránsito en la vía a Daule. Un tráiler y una camioneta chocaron de frente, ocasionando congestión vehicular por 5 horas. Vanessa Robles con el informe. La tragedia ocurrió pasada la 1 de la tarde de este miércoles, a la altura del kilómetro 25 de la vía a Daule, sentido hacia Guayaquil. Un tráiler y una camioneta chocaron de frente. 3 hombres y una mujer, miembros de una misma familia, fallecieron. Mi abuelita, el hermano de mi abuelita y un nieto de mi abuelita. La familia regresaba del cantón Santa Lucía a Guayaquil. Según testigos del hecho, una mala maniobra del vehículo liviano habría ocasionado el siniestro. Que la camioneta se había abierto mucho y el tráiler se le fue encima. El siniestro se registró en una zona industrial y una de las principales vías que conecta a Guayaquil con los otros cantones de la provincia. Esto generó congestionamiento en ambos sentidos viales por unas 5 horas.